Buenos días, jóvenes, bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. En esta y en la próxima clase nos dedicaremos a revisar el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad. Nuestro tema de hoy y de la próxima clase es la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. A estas alturas, después de las últimas semanas, los temas que hemos estado revisando en las últimas clases, creo que ya es evidente que en el año 1939 el estallido de la Segunda Guerra Mundial no fue una sorpresa en realidad para los observadores internacionales. Desde inicios de los años 30, por acontecimientos que se habían ido dando y que ya revisamos en Italia, en Japón y en Alemania, principalmente en Alemania, se había hecho evidente que el desencadenamiento del conflicto estaba prácticamente a las puertas. Las semanas anteriores estuvimos hablando, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, señalábamos, fue un antecedente directo de la guerra, no solo por el empleo de nuevas tácticas militares, sino porque la guerra civil le demostró al mundo la polarización, la rivalidad que existía, el odio a muerte que había en esa época, entre los regímenes fascistas y el comunismo de la Unión Soviética. Entonces, ya desde los años 36, 37, 38, era fácil percatarse de que esta rivalidad entre Italia y Alemania por un lado y la URSS por el otro lado, el odio, la tensión que había entre ellas y entre sus respectivas ideologías, hacía inevitable que la guerra estallara en poco tiempo. Por eso sorprendió también, cuando Alemania y la URSS firmaron el pacto que observamos aquí, el pacto Molotov-Ribbentrop. Sobre ese pacto hemos hablado antes. Recuerden que no es una alianza, es un pacto de no agresión. Es un pacto, decíamos, que causó estupor entre las principales potencias occidentales, Francia, Gran Bretaña. Parecía inconcebible que luego del odio que se habían manifestado en la Guerra Civil Española y en muchas otras oportunidades, firmaran de pronto Alemania y la URSS un pacto de no atacarse. Pero como también lo hemos explicado, ese pacto tenía motivaciones para los dos. Todo el mundo sabía, era simplemente un no atacarse por el momento. Alemania seguía manteniendo su idea de que su espacio vital estaba en los territorios de Rusia. Y la URSS simplemente aprovecharía este tiempo para preparar su ejército, sabiendo que la guerra contra Alemania era prácticamente inevitable. Pero ya ese pacto, firmado el 23 de agosto de 1939, era un indicio de que Hitler estaba ultimando los preparativos antes de que la guerra comenzara. La Guerra Civil Española y el Pacto de No Agresión entonces son acontecimientos próximos a lo que ya viene a ser la Segunda Guerra Mundial. Si a eso le sumamos la política de alianzas, entonces por ahí también podremos observar que el camino para la guerra ya estaba bastante avanzado. Alemania, Italia y Japón, tres países que compartían un mismo enfoque, tres países que estaban dispuestos a cambiar el orden territorial que se había establecido luego de la Primera Guerra Mundial. Esos tres países se van a asociar. El bloque se conoce como el Pacto del Eje. Tanto Alemania, que quería su espacio vital en Europa Oriental, como Italia, que aspiraba a hacerse con el control del mar Mediterráneo, y Japón, que quería arrojar a las potencias occidentales de Asia e implantar su hegemonía. Esas tres potencias querían subvertir, querían alterar el orden territorial tal como estaba en ese momento. Y por lo tanto se van a enfrentar a las potencias que aspiraban a mantener el orden. Hablamos esencialmente de Francia y de Gran Bretaña. La Segunda Guerra Mundial se inicia en realidad entre Alemania y Francia con Gran Bretaña, que le declaran la guerra al Tercer Reich. Ya después, por razones que vamos a ir viendo, se va a incorporar la URSS, se va a incorporar China y también se va a incorporar Estados Unidos. Pero esencialmente entonces, si queremos recordar los principales antecedentes de la guerra, por un lado es la política de alianzas, por otro lado la Guerra Civil Española y recientemente el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS que Alemania iba a romper más adelante. Ahora, para especificar qué factores podemos señalar como causas de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales es el expansionismo alemán. Recordamos cuando hemos hablado de nazismo, la doctrina del espacio vital, la idea que defendían los nazis de que Alemania, tal como estaba en ese momento, no tenía el territorio ni los recursos que necesitaba para desarrollarse, y era necesario que Alemania se expandiera. Según la obra de Hitler, según mi lucha, el espacio vital de Alemania se encontraba hacia el este, hacia Europa Oriental. Entonces, una causa fundamental para la guerra va a ser la búsqueda por parte de Alemania de su espacio vital, su Lebensraum que estamos señalando por aquí. ¿Cuál era el objetivo de ese espacio vital? Darle a Alemania los territorios, las tierras de cultivo, las zonas productoras de materias primas que Alemania necesitaba para garantizar su desarrollo, ya que no tenía un imperio colonial como el que tenían Francia y Gran Bretaña.
con el objetivo de adquirir ese espacio vital. Ya hemos visto a Alemania ocupando Austria, la hemos visto mutilando a Checoslovaquia y ahora su siguiente víctima será Polonia. En su afán de incorporar Polonia a sus dominios, Hitler provoca la guerra. Aparte del espacio vital, hay otros factores también, como por ejemplo el Tratado de Versalles. Siempre hay que recordarlo y aunque suene redundante decirlo, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial si no fuera porque existió previamente una Primera Guerra Mundial, que se clausuró de forma torpe con un tratado que generó resentimientos, con un tratado que era imposible de mantener en el tiempo. Ese tratado fue firmado por Alemania en el año 19 porque no tenía más alternativa. Pero era imposible que un país como Alemania estuviera permanentemente encadenado por un conjunto de condiciones tan absurdas, tan abusivas, tan injustas hacia los alemanes. Este tratado lo único que hizo, como seguramente recordaremos, fue darle un pretexto, darle una justificación a los grupos nacionalistas, ultranacionalistas que aparecieron en Alemania y que ofrecieron al pueblo alemán liberarlo de las cadenas con que lo habían sujetado por el Tratado de Versalles. Causas de la guerra entonces por ahí, para recordar lo principal, las causas de la guerra vienen a ser la búsqueda del espacio vital y el revanchismo por la guerra anterior. Cuando hablamos de revanchismo, obviamente lo que se nos viene a la cabeza es Alemania, pero no olvidemos que en la Primera Guerra Mundial Italia, que había recibido pocas ganancias, también estaba insatisfecho. Y Japón, que no había visto satisfechas sus aspiraciones, también estaba descontento. Entonces por ahí no es solamente hablar del revanchismo alemán, sino en general de todo el orden creado tras la Primera Guerra Mundial, que era difícil de sostener porque había muchas potencias descontentas. A eso le podemos sumar, por ejemplo, el impacto que tuvo el crack, la crisis norteamericana en el año 1929. Que no nos parezca lejano el crack, estamos en el año 39, el crack fue 10 años antes, puede parecer que ya no hay relación, pero la crisis norteamericana es un factor clave. Recordemos, por citar solo un ejemplo, que la crisis en Estados Unidos es lo que llevó al poder a Adolfo Hitler en Alemania. La crisis tuvo un gran impacto a nivel mundial, aquí en América Latina. Vimos la semana pasada el impacto que tuvo la crisis en España y de qué manera precipitó la fundación de la Segunda República. La crisis debilita aún más a Francia y a Gran Bretaña. La crisis aleja más todavía a Estados Unidos de las potencias europeas. Estados Unidos se repliega todavía más y de aquí en adelante su prioridad será resolver el problema económico. Eso significa que Estados Unidos va a estar desinteresado de si por ahí Hitler ocupa Austria u ocupa Checoslovaquia o se dedica a reconstruir su ejército. Los norteamericanos, que ya de por sí tenían una postura de no intervención en Europa, a raíz del crack, tienen una postura aislacionista aún más radicalizada. Es otro factor clave para entender por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial. El 31 de agosto del año 1939, Alemania afirmó que su territorio había sido invadido por patrullas polacas y que en el tiroteo inclusive habían muerto soldados alemanes. A eso se le conoce como el incidente de la localidad de Gliwice. Se le conoce también como una operación de falsa bandera. Es decir, que luego se supo que en realidad este ataque, este presunto ataque polaco no había ocurrido, sino que había sido algo armado por los propios alemanes. Pero con ese pretexto en las manos, al día siguiente, 1 de septiembre del año 1939, el ejército alemán inició la invasión a Polonia. Polonia tenía una alianza con Francia y Gran Bretaña. Y aunque Francia y Gran Bretaña habían abandonado a Austria y habían abandonado a Checoslovaquia, esta vez sí reaccionaron. Alemania invade Polonia, Francia y Gran Bretaña le exigen que se retire del territorio polaco, Alemania se niega, y entonces el 3 y el 4 de septiembre, Alemania recibe la declaración de guerra de Francia y del Reino Unido de la Gran Bretaña. 20 años después del Tratado de Versalles, Europa estaba en guerra de nuevo. La invasión de Alemania a Polonia desencadena la Segunda Guerra Mundial. Normalmente se divide la Segunda Guerra Mundial en dos grandes momentos. Desde el año 1939 hasta el año 1942, el mundo va a ser testigo de las asombrosas victorias de Alemania, principalmente Alemania, en Europa, y de Japón en el Océano Pacífico. Polonia fue la primera víctima de los alemanes, una víctima que cayó bastante rápido. El ejército polaco no aguantó ni siquiera un mes. Alemania abrumó al ejército polaco con el uso masivo de tanques y aviones, una táctica que sería perfeccionada más adelante y que luego se conocería como la Guerra Relámpago o Blitzkrieg. En los siguientes años, decíamos entonces, Alemania va a mostrar su superioridad táctica y técnica
en los campos de batalla de Europa e inclusive fuera del continente europeo. Hasta el año 41, por lo menos, la victoria de Alemania parecía relativamente segura, parecía más que posible. Hasta el año 41. En el año 41, Alemania ataca la URSS. Ese va a ser el principio del fin. En ese mismo año 41, Japón ataca a Estados Unidos, que es otro error tan colosal como el error que comete Alemania al invadir la URSS. Pero hasta el año 42, por lo menos, hay que tomar en cuenta que la URSS y Estados Unidos fueron al inicio tomados por sorpresa. Entonces, al inicio, Alemania y Japón obtienen todavía una gran expansión, inclusive hasta el año 42. En el año 42 la guerra empieza a cambiar de rumbo. Del año 42 en adelante podemos hablar de la contraofensiva de los aliados. Entonces, dos grandes etapas en la guerra: las victorias del eje hasta el año 42 y la contraofensiva aliada del año 42 al año 45. La primera víctima alemana, decíamos, fue Polonia. Polonia fue ocupada en menos de un mes. Parte de Polonia la ocupó la Unión Soviética. Eso también explica la rápida caída, el rápido desmoronamiento del Estado polaco. De ahí Alemania va a entrar en una etapa de pausa. Algunos meses la guerra se detiene, lo llamarán a esto la guerra de broma. Pero a inicios de los años 1940, a inicios del año 1940, en abril aproximadamente, se reanudan las ofensivas. Alemania invade los países nórdicos, Alemania invade Dinamarca, por aquí la vemos, y Alemania invade Noruega. Razones básicamente económicas. Alemania quería asegurarse el control del Báltico para asegurarse que siguiera recibiendo las provisiones de hierro, los transportes de hierro de Suecia. Para asegurar el control del Báltico, del Mar del Norte, Alemania ocupa Dinamarca y Noruega, que fueron operaciones relativamente sencillas, sobre todo la invasión de Dinamarca. De paso también, concentrándose o controlando la costa de Noruega, Alemania podía utilizarla para bombardear también desde otro frente el territorio de Gran Bretaña. Hasta ahí las víctimas de Alemania habían sido Polonia primero, Dinamarca y Noruega después. En realidad, países relativamente menores por el momento. Pero en el año 1940 la guerra ya entra en otra fase. En mayo del año 1940, Alemania se mueve hacia Occidente, invade Bélgica, invade los Países Bajos, invade Luxemburgo y logra atravesar las defensas de Francia, rodea, vulnera las defensas de Francia. Francia se había preparado muy bien para una invasión, pero se había preparado por donde no vino la invasión. La invasión alemana entró por otro lugar, sorprendieron al ejército francés, que no estaba preparado para ese tipo de guerra. Francia puede parecernos un poco absurdo que no se hubiera preparado para la guerra, pero Francia se había preparado para otro tipo de guerra, para una guerra de defensa estática, y no para la guerra móvil, no para la guerra mecanizada que los alemanes le plantearon. El ejército francés fue rápidamente superado. El ejército francés y sus aliados británicos fueron envueltos en la parte norte de Francia, tuvieron que evacuar por mar, tuvieron que huir, en una acción que ha dado origen a varias películas, la Operación Dínamo, la retirada desde el puerto de Dunkerque. Los aliados logran escapar y Alemania toma el control de prácticamente todo el territorio francés. Francia colapsa en solo 6 semanas, lo que fue una catástrofe, la mayor catástrofe militar de la historia de Francia, y causó una crisis moral, una crisis social, una profunda división en la sociedad francesa, que en realidad tomó bastantes décadas cicatrizar más adelante. De eso hablaremos después. El avance alemán pone a Francia bajo su control. Hitler dicta una división del territorio francés, observen el mapa de la derecha. Los alemanes dejan sin ocupar la parte del sur de Francia, ponen un gobierno títere con capital en la ciudad de Vichy. Esa va a ser la Francia Vichy, una Francia títere controlada por los alemanes, y el norte es anexionado, el norte es ocupado directamente por Alemania. La victoria sobre Francia pone a Hitler más cerca de la victoria que nunca. Gran Bretaña se queda aislada y en este momento es su único rival. Estados Unidos, recordemos, todavía es neutral. Y la Unión Soviética todavía mantiene un pacto de no agresión con Alemania. Entonces, de aquí en adelante, por los siguientes meses, lo único que separa a Hitler de la victoria es la Gran Bretaña. Y lo que viene a continuación es quizá uno de los momentos más conocidos y más heroicos de la guerra, la resistencia en solitario de Gran Bretaña. Alemania le va a hacer propuestas de paz a Gran Bretaña. Gran Bretaña va a rechazar esas propuestas de paz. El gobierno británico, encabezado por Winston Churchill, continúa la guerra, a pesar de que estaban obviamente en inferioridad de condiciones.
Alemania no puede invadir las Islas Británicas, Hitler no tiene una flota capaz de invadir las Islas Británicas, la marina alemana era bastante mediocre. Así que lo que ocurrirá a continuación será un ataque contra Gran Bretaña por otros medios. Vendrá una ofensiva de bombardeos aéreos, como lo observamos aquí, se le va a llamar la Batalla de Inglaterra. No tuvo el éxito que Hitler esperaba. Gran Bretaña se defendió con bastante heroísmo y con medios técnicos innovadores. Por esta época empieza a funcionar el radar, lo que le permite a los británicos detectar las flotillas aéreas alemanas que van llegando hacia su territorio. Pero el ataque no es solo por aire, es un ataque por mar, se reanuda la guerra submarina, los submarinos alemanes atacan los barcos de Gran Bretaña, queriendo causar desabastecimiento como lo vimos ya en la Primera Guerra Mundial. Y además Alemania ataca las colonias de la Gran Bretaña. Gran Bretaña depende del comercio con la India, y el comercio con la India pasa por Egipto. Entonces los alemanes envían un cuerpo de ejército, el Afrika Korps, un cuerpo especialmente preparado para pelear en África, con el objetivo de tomar el Canal de Suez. La ofensiva alemana contra Gran Bretaña entonces es una triple ofensiva. Alemania ataca por aire, Alemania ataca por mar, Alemania ataca en las colonias. Sin embargo, Gran Bretaña resiste y frustra los planes alemanes y entonces, dándose cuenta de que está perdiendo tiempo, Hitler decide dejar la victoria sobre Gran Bretaña para después y enfocarse en su otro adversario. Y ahí comete lo que siempre se considera que fue uno de sus más grandes errores en la guerra. El 22 de junio del año 1941, Alemania inicia la invasión contra la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión. Hitler pone en marcha la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja era una acción muy arriesgada, el propio alto mando alemán no estaba de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que la Unión Soviética tenía muchos más tanques y muchos más aviones de los que tenía Alemania, y su capacidad industrial, es decir, su capacidad de producir aún más armamento, era muy superior a la que Alemania tenía. Hitler confiaba, sin embargo, en una ofensiva fulgurante que lo llevara hasta las puertas de Moscú en 3 meses máximo, pensaba él, y de esa manera poder dictar la paz. Hay un mito por ahí que dice que los alemanes invaden la URSS en invierno, pero si decimos que ellos entraron en junio, obviamente por allá es verano. Lógicamente, el gran error de Hitler es pensar que semejante guerra se habría terminado antes de que el frío comenzara a llegar a hacer su aparición. Otro error es que es una triple ofensiva, pues no. En vez de que, como sugerían los altos mandos alemanes, en vez de que la ofensiva se concentrara en Moscú, Hitler ordena dividir las fuerzas en 3 frentes, hacia el norte, hacia el centro, hacia el sur. Es uno de los factores por los que su ofensiva fracasa. Ninguna de las 3 fuerzas, ninguno de los 3 cuerpos de ejército, tuvo la contundencia suficiente para alcanzar su objetivo. No lograron llegar a Leningrado, no lograron llegar a Moscú, y se van a atascar en su camino hacia el sur, frente a una ciudad que se va a hacer famosa, la ciudad de Stalingrado. Esa es la ofensiva alemana hasta el año 1941. Hasta el año 41-42, Alemania sin duda domina el campo de batalla, pero la invasión a la Unión Soviética al mismo tiempo ya indica que las cosas empiezan a pintar mal. Los nazis intentan tomar Moscú, pero son derrotados. Es uno de sus primeros grandes fracasos, la incapacidad para tomar la capital de la Unión Soviética. Llega el otoño, llega el invierno, la Unión Soviética resiste y los planes de Hitler se ven frustrados. Mientras tanto, en el Océano Pacífico, la guerra también empieza a salirse de control. Desde hacía años, Japón venía atacando a China, lo hemos visto en las semanas anteriores. Cuando la Segunda Guerra Mundial se inicia en Europa, los japoneses aprovechan también para tratar de apoderarse de las colonias de las potencias europeas. Recordemos, por ejemplo, que Francia tenía allá en el Océano Pacífico, en Asia, Francia tenía como posesión Indochina, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos Vietnam. Si Francia está sometida a la Alemania nazi, sus colonias podrían caer en manos de Japón. Entonces la expectativa japonesa era aprovechar la guerra en Europa para extender sus posesiones en el Océano Pacífico. El tema es que Estados Unidos no le iba a permitir. Estados Unidos intenta bloquear la expansión japonesa mediante sanciones económicas. Japón reacciona entonces de manera bastante violenta. Japón decide atacar la flota de Estados Unidos en Pearl Harbor, en las Islas Hawái. La idea de los japoneses es que destruyendo la flota norteamericana, por el momento, no habría nadie que detuviera a Japón. Entonces Japón podría aprovechar los siguientes meses para conquistar tantos territorios como fuera posible. Y luego, habiendo formado ya un gran imperio, Japón podría negociar con Estados Unidos.
sobre la base de lo que ya había conquistado. Ese era el plan. Japón ataca Pearl Harbor entonces en diciembre del año 1941. La jugada salió mal. La jugada salió mal porque no lograron causar todo el impacto que querían causar en Estados Unidos. Los portaaviones norteamericanos se salvan del ataque. Y Estados Unidos no sale del ataque dispuesto a pactar, sino sale indignado, dispuesto a llevar la guerra hasta el final. El ataque a Pearl Harbor lleva la guerra entonces a los Estados Unidos. Algunos días después, Alemania, aliada de Japón, le declara la guerra a los Estados Unidos, lo que ya es la coronación de la torpeza estratégica para Hitler, quien ya de por sí estaba en problemas con la URSS y ahora suma él mismo a sus rivales, él suma a los Estados Unidos. De aquí en adelante la Alemania nazi tendrá que luchar al mismo tiempo contra la Unión Soviética, contra Estados Unidos y contra el Imperio Británico, con los resultados que veremos en la próxima semana. Eso es todo por hoy. Gracias.